Make-host. A ver. Fíjate. Bueno, perfecto. Vamos a eso, anda acercándolo. Buenísimo, buenísimo. Ahí yo creo que ya se lee, ¿eh? Bueno, ven que acá las diferencias que tenemos es que los objetos ya no aparecen así como distribuidos en todo el lienzo, sino que los tenemos ordenados secuencialmente y con una línea de vida. Y lo importante de esto es que ya no nos hacen falta indicar numeritos, como en el otro, en el diagrama de comunicación, vieron que nosotros teníamos que ir poniéndole un numerito a cada mensaje para determinar el orden de los mensajes. Bueno, acá ya no hace falta. ¿Por qué? Porque el orden de los mensajes te lo da el tiempo, perdón, te lo da en dónde está la ubicación del mensaje, o sea, desde arriba para abajo, exactamente. Ahí vemos que está perfecto lo que hizo Franco, que puso... Bien, sí, estaba hablando y estaba en mute, no me di cuenta. con Eh, razón. ¿Cómo es? No tengo el diagrama de comunicaciones para de última ir comparándolo, pero ¿Mm? bueno, fui siguiéndolo secuencialmente a lo que hicimos y pasándolo. La única diferencia es el tema de por ahí cuando son los loop. Bueno, la profe del Sí, teórico dijo que cuando son más de dos métodos, apliquemos directamente el loop. Cuando sea un solo método, como en este caso, por ahí no vale la pena. O sea, como en la cátedra nos dejaban directamente ponerlo así para que no se haga tanto lío. está Entonces, bueno, perfecto. Muy buen lo dejé así. ejemplo. Muy buen ejemplo porque sí. Y, o sea, en este caso, en el primero que le pusiste asterisco, vieron que el asterisco era un recurso que usábamos en el diagrama de comunicación. Exactamente, es como que no hace falta que pongan un loop, porque vieron que ocupa mucho espacio para un solo mensaje. Ahora, si ese solo mensaje llama a otro, o sea, por ejemplo, qué sé yo, si fuera eh, que el get puntos de entrega, ese que pusiste ahí, llegara a muchos objetos y ese a su vez llama a otros, ahí sí Claro. es obligatorio que el loop envuelva todo, ¿no? Eso tienen que tener cuidado del uso de loops. El loop tiene que envolver el inicio y el final del método. Así que eso está muy bien como lo pusiste acá, Franco, porque, por ejemplo, en el caso del get direction y get nombre, get dirección y get nombre, está envolviendo a los dos, así que eso es correcto. Porque lo que por ahí a veces les pasa es que lo ponen como el inicio del método les queda por fuera del fragmento, entonces eso no, siempre tiene que envolver a todo. Eh, y lo que puede pasar, que no sé si se dio en este caso, a ver, estoy abriendo la comunicación para ver, pero no sé si teníamos algún tipo de loop anidado. Eh, Ah, sí, me mira, parece. Ah, acá en la parte donde sí. busca, eh, Acá lo podría haber aplicado, mira, no lo hice. claro, ¿ves? Ya Ahí, mira, estaba cansado. no, no, pero ahí está bien, si no, no hace falta ahí que lo apliques. Pero Ah, más ¿no? abajo, Bien. en el A ver. método que dice buscar facturas pendientes, a ver dónde tenés ese. Em, Ahí, ese, ¿ves? Ese que está ahí, sí, ese está perfecto este ejemplo para mostrarlo. Mira, el mensaje que dice tiene facturas pendientes, bien. ¿ves? El que tiene tu asterisco, creo que tiene un asterisco ahí, ¿verdad? Sí, 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 lo tiene. Bueno, ese no podés usar asterisco. ¿Por qué? Porque Claro. ese se repite una vez para ese objeto, pero muchas para los que están por abajo, digamos. O sea, porque o sea, se repite toda esta secuencia. Él tiene factura Mm, pendiente, él está pendiente, todo eso va dentro de un loop ah, grande. Todo, todo, todo. tendría que ser Sí, a algo, ver. bueno, versión, Sí, no pasa nada, es para mostrarlo nomás. algo Y así, ahí, todo no, adentro. El tema es inclusive el que, inicio del método tiene factura pendiente. O sea, eso es lo que yo les estaba queriendo explicar. el factura, No, ese no, no ese. entiendo. A partir de acá. Claro, un poquito más para allá, cosa de que el inicio del método tiene factura pendiente, te quede adentro del fragmento, digamos. mm, Un poquito más, o sea, o sea, un poquito más a la izquierda,
Él El, tiene facturas pendientes, después tiene facturas pendientes, pasa que ya me perdí en dónde estoy. claro, el de tipo de corte vacuno, no, es el otro objeto. No entiendo hasta dónde tendría que ir. Mira, así como está, uy, se torció. Así como está, extiende el lado derecho para Sí. que abarque hasta el último método que se llama S. Y el lado izquierdo para que abarque el inicio del método, o sea, la llamada, qué objeto Ah, llama claro. S, hasta ahí sería, ¿entendés? Ah, bien, sí, no Ese estaba prestando sería el atención. Ah, fragmento ese. correcto, digamos. ¿Por qué? Porque agarra al tiene factura pendiente, igual ahí tendrás que ponerle que este es un fragmento de facturas Ah, y la condición es factura, que existan facturas, digamos, una cosa así. bien, ¿Entiendes? bien. Pero eso no se puede, o sea, ya ahí en ese Ok. punto, por más de que es un solo método que te queda con el asterisco, todos los otros están adentro del ciclo for, digamos. Si vos te lo imaginas como el ciclo for o el ciclo while o el ciclo Sí, sí, que sí. estás Ahora, programando, todos esos métodos te quedan adentro de ese ciclo. Entonces, eso se tiene que reflejar con el fragmento este que nosotros ponemos. claro, sí, es un loop anidado, como lo dijo usted, entonces. Bien, En sí. realidad este no es anidado, o sea, este es un loop simple. Pero, claro, Anidado sería que yo pusiera si otro hubiera adentro otro de ese. asterisquito adentro. Bien. Exacto, pero estoy mirando acá y no hay, porque los demás son sin interacción, digamos. Así que en este caso, de este ejemplo, no tenía el sanidad. Pero bueno, ya vamos no vamos a perder la oportunidad de verlo. De hecho, creo que hoy vamos a ver un ejemplo así que. Pero está muy bien. Todo lo demás lo veo bastante bien. A ver cómo hiciste la creación del objeto, Ah, no me dejó bajarlo. directamente, sí, quise bajarlo y me lo subí arriba. Está bien. No sé si está bien. Sí, en general nosotros en ELEA tenemos un checkbox sobre el método, o sea, sobre la Sí. operación, que te dice si es new. Entonces, cuando vos le haces ese checkbox new, Ah, y ahí. te lo baja automáticamente. Acá no sé Ah, cómo se hará, por eso. sí, sí. Directamente me lo subí arriba y entonces, bueno, ya está. Lo dejé. Pero esto qué es? ¿Es ELEA? Es LA, sí. Entonces Lo que pasa abrilo al que método. Ah, es que esto es una imagen, es un claro, una PNG. imagen, lo tengo en la otra, No hay en problema. Windows. Pero después, si vos o sea, si estás no había visto que era un PNG, si abrís el LEA y te paras Sí. sobre el mensajito, sobre la operación que dice new, ahí le haces doble clic y te muestra las propiedades cuando te muestra las propiedades del mensaje, si le haces ese check que dice new, eh, te lo marca como para abajo. Te lo baja Bien. automáticamente, Lo voy a digamos. marcar. ¿Vale? Perfecto. Lo marco para que me quede. Uy, Perfecto. bueno. Probablemente es como que es más lento todo este uso de herramientas. Ahí está perfecto. Y ese otro new, como era uno solo, te podía quedar con asterisco. Está perfecto. Bueno, muy bien. Todo lo demás lo veo bien. No sé si alguno más tuvo dudas a la hora de hacer la secuencia. Quiere consultar Profe, sí, con no sé quién respecto quiere a empezar. cuando estás leyendo el caso de uso, la descripción del caso de uso, y en algún punto dice el sistema, y bueno, solicita se seleccione el tipo de corte de vacuna, bueno, o se seleccione la Sí, cantidad de kilos. sí, Ahí no me acuerdo cómo lo habíamos hecho con comunicación, digamos, que la secuencia es lo mismo, pero es, ujú, el control le manda un método a la pantalla que dice sí, pidiéndole, sí, ¿lo tenés sí, Franco ahí eso? Se solicita, No sería claro. este, seleccione, Sí, solicita acá cualquiera de esos. abajo, Sí, mostrar cliente, solicita selección de cliente o acá. sí, No sería y así. esos. abajo tomar selección de cliente, o sea, está. Sí. No, porque digamos, como en la realidad vos cambia un poquito en la realidad, pero bueno, ustedes piden que le mandemos un mensaje diciendo solicitar tal cosa. En realidad, no hace falta que sean dos, digamos. O sea, no hace falta que vos pongas mostrar y solicitar, eso lo podemos poner como uno, con directamente solicitar, suponete. ¿Sí? Si lo Claro, pones, a eso si iba, pones, porque, si Bien. pones dos, no pasa nada. O sea, es como que uno llama al otro, no es que no funciona, digamos. Es como que estás poniendo un método de más, digamos.
Claro, a eso iba, porque digo, tengo que mostrar cliente y después solicitar selección del cliente, como que suena Lo medio... podés hacer todo junto, podés hacer solicitar selección de cliente y en ese mismo método cargas el combo de clientes y con eso le estás pidiendo la selección, digamos. Correcto. Sí, así lo estaba haciendo yo con el mostrar al cliente y después, ya que el actor le dice, bueno, tomar selección del cliente y ya continúa con la selección. Sí, es correcto. Sí, también se puede tomar así. En general, cuando empezamos con realizaciones de caso de uso, les ponemos dos métodos para que ustedes entiendan como que podrían ser dos acciones distintas, en el sentido de que yo podría cargar el combo y después hacerle un focus on sobre el combo, no sé. Pues tengo Claro, muchos elementos, digamos, y herramientas en la pantalla para hacer esa solicitud de ese dato, digamos. Hasta inclusive puedo no dejar avanzarlo, bueno, etcétera. en- Pero, perfecto, pero pero pueden poner un solo método que haga todo, es lo mismo. que Sí, ustedes lo interpretan como que es correcto. Perfecto, sí, sí, gracias. sí, sí, las dos opciones son bien, están bien, digamos. Listo. ¿Y había alguien más que quería preguntar? Sí, era yo, profe, pero no tengo muy bien formulada la pregunta. Estoy viendo el diagrama y en realidad no me doy cuenta cuándo en un método tiene que ser self o cuándo puede pasar directamente. ¿Los self Bien, son siempre sobre el gestor, digamos, o por ejemplo ahí donde tiene la flecha de gestor, registrar pedido a seleccionado cliente, que dice get puntos de entrega? Yo en seleccionado cliente podría hacer un self que sea obtener puntos de entrega y ahí empezar el frame del loop, o por qué no, digamos, o sea, me cuesta diferenciar cuándo va un self en una llamada o cuándo puede pasar directo. muy buena la pregunta. En general, los self son del gestor porque nosotros coordinamos la secuencia del paso del caso de uso con métodos del gestor, que son los que disparan todas las acciones. Entonces, para disparar todas esas acciones no las hacemos todas una atrás de la otra sin ninguna secuencia. Las hacemos con un método, más o menos un método por paso del caso de uso aproximadamente, digamos, ¿sí? Claro, Pero vos pensás que lo hacemos para que los métodos sean cohesivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos no pusieras esos self en el gestor, te quedaría llamadas de métodos uno atrás de otro, digamos, de principio hasta el final, digamos. O sea, te quedaría un gran método gigante que tiene todas las llamadas. Entonces, al nosotros poner self, en realidad lo que estamos haciendo es agrupar todas estas acciones en un método, todas estas otras en otro método, todas estas otras en otro método, y que cada uno se van a ir enganchando después en la ejecución porque ese llama al otro y así, ¿no? Pero en general nos sirven para hacer más cohesivas las funcionalidades de cada método. Eso se puede aplicar en cualquier objeto, no solo en el gestor. O sea, suponete que, como vos bien decís, al cliente le llega una petición que es mostrar, bueno, no, ¿cuál era? Buscar puntos de entrega. En ese caso, al cliente le está llegando una petición media única, que es buscar los puntos de entrega. claro. Entonces, él la podría resolver ahí ya, no hace falta hacer un self para resolver eso. Pero supongamos que al cliente le llega un pedido más complejo, como decirte, buscar facturas de periodo, de no sé qué, ¿entendés? Como un método más pesado, que tenga más Ujú. cosas. Ahí yo podría decidir dividir eso en más métodos. O sea, cuando me llega una petición y yo digo, para resolver esta petición yo tendría que hacer primero esto y después esto. No lo puedo resolver todo en una sola acción, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico con lo que quiero decir. Pero a lo que voy es que yo podría hacer más cohesivos los métodos dividiendo el problema de la petición que me está llegando en más métodos. Entonces después esos métodos que yo separo los puedo reusar en otras llamadas de otras cosas y no solamente en esa, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los self en realidad nos sirven para coordinar la ejecución de una petición. ¿Qué quiere decir esto? La petición que le llega al gestor en este caso era registrar ¿cómo es? Un pedido, ¿sí? Y lo dividió en muchas partes. Bueno, lo dividió en cuántas partes, en todas las partes que necesitó, según el caso de uso, digamos. Pero si a un objeto le llega una petición que también tiene muchas partes para ser resuelta, yo podría hacer selfs en ese objeto para dividir, subdividir ese problemita en problemitas más chiquitos, ¿sí? Claro, Y eso hace que los métodos sean cohesivos. ¿Qué significa esto? Que te quedan métodos chiquitos. O sea, los métodos, no sé, si yo empiezo a subdividir, cada método me queda con poquitas líneas de código, ¿entendés? No me quedan métodos así gigantes. está bien. Eso es una decisión.
que vos podés tomar, digamos. No es que yo te puedo decir cuándo va un self. Sí te podés guiar por el patrón controlador para saber que el gestor por lo menos debería tener organizado eso en métodos, ¿sí? Porque si vos lo dejas todo en uno gigante y llega a cambiar algo del paso del caso de uso, suponete que de repente ahora el cliente para crear un pedido te pide un dato nuevo, no sé. Imagínate lo que es buscar a dónde tenés que cambiar eso en un código de 700 líneas. En cambio, si vos Bueno, tenés... Hola, Mica. En cambio, si vos hola, tenés Flor. dividido por métodos eso, bien, todo bien. Estamos viendo la secuencia del caso de uso anterior antes de arrancar con la clase de hoy. Ah, perfecto. Porque hemos visto la comunicación, estamos viendo la secuencia. Bueno, Fantástico. entonces lo que te decía era que en general hacer cohesivos los métodos te sirven para después, es más entendible el código, al ser cohesivos, si algo cambia, vos tenés que ir a tocar solamente eso y nada más, entonces es como que te sirve a vos para organizar la ejecución de cada petición, digamos. Entonces si te piden que hagas algo muy complejo, usa Self para subdividir ese problema en cosas más simples, ¿sí? Claro, encapsula Sí, esas acciones, también, digamos. así es. Exacto. También si algo sale mal, es mucho más fácil identificar a dónde exactamente está el problema, o sea, dónde está ese que salió mal para arreglarlo. Y si hay una acción que tenemos que hacer varias veces, o sea, un subproblema, como dijo el Flor recién, que lo voy a poder usar en muchos lugares del software distintos, si yo lo tengo en un método, puedo en vez de repetir ese código un montón de veces, puedo directamente llamar ese método desde todos los lugares distintos donde me hace falta. Y si ese comportamiento tiene que cambiar, cambio, como decía la Flor recién, cambio esa parte nomás, en vez de cambiar en cada uno de los lugares donde tendría que copiar y pegar el código, digamos. Claro, está bien. Y Así que además bueno, te aseguras, digamos, en no tener cambios colaterales, o sea, no romper otras cosas cuando cambias ese método. Exactamente. totalmente, Bien, sí, sí. muchas gracias. No, de nada. Pero bueno, es una decisión tuya y lo vas a ir manejando. Por ahí no te sale al principio, después cuando lo vas practicando, te vas entendiendo, mira, para este problema que queda muy complejo, lo voy a subdividir en Claro. tantos self. Ujú. Igualmente, esos self son como medio, a ver, son importantes porque nos ayudan en esto de pensar en objetos y pensar en las responsabilidades de los objetos. eh, pero bueno, hay algunos que o sea, podemos pensar distinto. Pues para mí puede ser que alguna acción yo la quiera hacer en un solo método y otras pueden pensar en hacerla en más métodos, qué sé yo. Esas cosas pueden diferirse, digamos. Pueden ser distintas, digamos, según cada uno que lo piense. Bueno, estamos entonces con este muy bien, Franco. Está bueno, está muy bueno como lo resolviste, está perfecto. Dale, buenísimo. Dejo de compartir, profe. Dale, ahí voy a compartir Dale. yo. No sé si todos pudieron leer el caso de uso que vamos a ver hoy, que es el generar informe de efectividad. ¿Alguien lo pudo ver o no? Lo pudieron leer, pudieron, no necesariamente resolverlo, pero por lo menos leerlo, No ver cómo resolverlo, pero era, sí leerlo. leer el caso de uso. Si no, ahí lo leemos entre todos. Bueno, antes de arrancar con esto, Contesten por lo menos que no, chicos. claro, pueden decir que no, digamos. No va con nota esto. No, no nos dejen hablando solas, No, la verdad que por no. favor. Ok, Yo por lo menos bueno. no. No hay problema. Gracias. Bien, hay uno que dijo que sí, lo leí. Bien, me Apreciamos la gusta. sinceridad. Bueno, a ver, ahora vamos a ver esta realización de caso de uso de generar informe de efectividad. Va a ser un poco más complejo que el caso de uso que vimos, o sea, el único caso de uso que vimos hasta ahora es registrar pedido, que era un alta, digamos, de un objeto, o sea, la creación de un objeto. Ahora vamos a ver el generar informe de efectividad, que es un reporte, digamos, que va a buscar mucha info para mostrar y visualizar de alguna manera esa info, ¿sí? Las clases que vienen, ya arrancamos con los casos de uso que son del PPI, ¿sí? Y yo les dejé ahí en cada clase cuál lo vamos a ver. En la clase que viene, que es 12 de mayo, vamos a ver registrar reserva de visita guiada, ¿sí? Para esto voy a necesitar que traigan leído el caso de uso y que lo hayan intentado hacer, o sea, las dos cosas, ¿sí? Le vamos a dar un tiempito
en clase, pero muy poco, o sea, no les vamos a dar el tiempo para que lo hagan todo. Es el caso de uso del PPI, que se llama registrar reserva de visita guiada. Ahí está en el cronograma, está puesto desde el principio de año. Con ese caso de uso esperamos que ustedes lo traigan hecho a la clase, ¿sí? Y les vamos a dar algunos minutos para que se organicen en el grupo y para que nos vayan mostrando la secuencia de cómo lo van resolviendo. Es muy importante que eso salga bien, porque después de ahí ustedes tienen que entregar esa resolución, es parte de la entrega del PPI, que es de junio, pero lo más importante es que lo tienen que programar. Entonces, si no hacemos bien la realización del caso de uso, después programarlo va a ser más difícil, ¿sí? Por lo tanto, para la clase que viene, tienen que sí o sí los grupos, lo que no sé es qué grupos, porque vamos a hacer dos clases. Una clase para ver un caso de uso y otra clase para ver el otro caso de uso. Entonces, en uno van a ser los grupos impares y en otro van a ser los grupos pares. Ahí estoy viendo el cronograma que no le pusimos a cuál le toca, o sea, en el cronograma no dice. No, en el cronograma no dice, chicos. Si leen la consigna, lo van a ver. Pero si querés, Mica, después ahí le ponemos en el cronograma como para que el grupo que le toca lo traiga hecho, ¿sí? Sí, si van a la sección, chicos, del PPI, donde está la consigna, ahí les dice, vayan, familiarícense con la V y lo van a encontrar. Exacto, entonces... Sí, profe, creo que el registrar reserva de visita guiada era para los grupos pares. Bueno, y registrar venta de entrada para los impares. Perfecto, entonces suponiendo que es así, los grupos pares, la próxima clase tienen que traer hecho el caso de uso de registrar reserva de visita guiada para mostrarlo, para que entre todos nos pongamos de acuerdo en la realización de análisis, ¿sí? De ese caso de uso que después van a tener que ustedes mismos programar. Entonces está bueno que ya lo vayan viendo. Y para la otra clase vamos a hacer lo mismo con el de los otros grupos, ¿sí? Pero bueno, vamos a estar todos en la clase, no es que los otros grupos no tienen que venir a clase. Vienen lo mismo y entonces ahí ven las dudas, ven las consultas. No hace falta que lo traigan hecho nomás, pero si quieren hacerlo, mejor, ¿sí? Perfecto. Está bueno porque así tienen práctica para el parcial. Que no sé si ya lo dijimos en este curso o esto solamente lo dije en el curso de la mañana. Si no practican para el parcial, chicos, no importa si nosotras les damos un día entero para hacer parcial, no lo van a poder hacer. O sea, hagan muchos ejercicios, practiquen mucho y les va a salir bastante, y les va a salir bien. O sea, hasta les pueden dar una muy buena nota en el parcial solamente si practican. O sea, si no practican ninguno y recién la primera realización de análisis que van a resolver en el parcial, no van a probar. No van a probar. Así se lo digo. Sí, así que ¿qué les quería recomiendo que lo preguntar a hagan. alguien? No sé quién. Sí, ya que estaba hablando de PPI, yo le hice una consulta en el foro sobre uno de los temas que hice del framework de persistencia. Sí. Si vamos a tener que hacerlo con persistencia a través de un framework a la programación. No necesariamente con un Me parece framework, pero sí van a tener que usar base de datos, digamos. Sí van a tener que usar base de datos. O sea, a ver, ¿a dónde, en qué parte? ¿Por qué no lo veo la pregunta? Ah, en el del PPI, en el foro del PPI lo habrá puesto. No, en el de ustedes, el de práctico. Ah. Las prácticas, foros. Sí, 3K5, sí, clases prácticas. Bueno, perdón, no lo había visto yo a este. Framework de persistencia. No lo Bueno, vi. no hay problema. Pero sí, van a tener que usar bases de datos y pueden usar un framework o no, digamos, como ustedes más. Como ustedes prefieran, sí. Como ustedes prefieran. O sea que la idea es que el caso de uso grabe y recupere datos de base de datos, que los muestre por pantalla y todo. Sí, tiene que poder ejecutarse tal cual está escrito el caso de uso. Digamos. Exactamente. Bien. Okay. Una cosa es que guarde los datos propios del caso de uso y otro también la persistencia de los objetos tenemos que hacerlo. Sí. O sea, si en el caso la de uso información que se usa en el caso de uso, digamos. Ojo que no es todo el modelo de dominio, es solamente las clases que se vean afectadas por la realización del caso de uso que les toca a ustedes, digamos. O sea, no es todo, digamos, son los objetos que se ven afectados en su realización de caso de uso.
Ok, gracias. Bueno, entonces, les digo esto por las dudas si algunos se tienen que ir y no llegamos a hacer este aviso al final de la clase. Bueno, vamos a arrancar entonces con el caso de uso que nos toca hoy, que es el de generar informe de efectividad. Déjenme que voy a presentar acá y ahí les comparto. Mientras Rafael comparte, les digo, chicos, que si usan Java, usan Java con Spring, por ejemplo, que es muy fácil de usar. Tienen el JPA ya incluido y es muy fácil de usar. Franco, te hice host en vez de sacarte el co-host. ¿Me podés devolver el hosting? Ahí voy, profe, sí. Gracias. Fantástico. Qué maravilloso. Gracias. Fue un gusto mientras duró. Ahí está, ahora sí. Ahí comparto. Bueno, ¿qué estoy compartiendo? Cualquier cosa. Realización de casos de análisis y generar informe de efectividad. ¿Está bien el APT, Flor? No, pero no compartí. Ahí está, ahora sí. Había compartido toda la pantalla. Ahí está. Bueno, vamos con este caso de uso. Estamos en el dominio del frigorífico, que es lo que ya veníamos usando, así que no me voy a poner a repasar de nuevo todo lo del dominio del frigorífico, pero piensen un poquito en qué se imaginan cuando digo informe de efectividad, digamos, antes de arrancar, así como para... En los pedidos que se pudieron cumplir y no tuvieron ninguna observación o devolución o se completaron parcialmente. Sería una muy buena cosa para evaluar la efectividad, ¿no? Vamos a ver qué dice el caso de uso. O sea, primero nos centramos como para pensar en eso y ahora vamos a ver qué nos dice este caso de uso, que ahí nos especifica qué, lo que considera efectividad, digamos. Fíjense que tenemos, el caso de uso dice generar informe de efectividad, es el número de orden 85, prioridad es alta, complejidad mediana, el actor principal es el responsable de administración, o sea que es concreto, ahí ya estamos viendo de que es un caso de uso concreto, o sea que inicia con un actor, pantalla, gestor, ¿sí? Eso ya nos está diciendo algo. El objetivo es generar informe de efectividad de los pedidos de cliente y localidad. O sea, ahí se le está dando más info. No son de cualquier pedido hacia el azar, sino por cliente y por localidad, ¿sí? Bueno, después veamos qué dice el caso de uso. Dice que primero se selecciona la opción generar informe de efectividad, se solicita el ingreso de fecha desde, fecha hasta, periodo, y valida que el periodo sea correcto. Ahí vamos a ver la observación. Las localidades existentes y un método de cálculo de efectividad. Todo eso selecciona antes de generar este reporte de efectividad, ¿sí? Entonces, toda esta primera parte, hasta el del método 1 al 10, si se fijan, es la selección de los filtros que nosotros queremos para generar este reporte. Piensen que no quiero generar todo así, toda la información que tenga el sistema, sino que voy a ir viendo por partes, ¿sí? Entonces quiero ir filtrando la información. Después tenemos en los siguientes pasos, cuando ya se confirma la generación de reporte con esas 5 cosas que seleccionó antes, o 4, a ver, sería la fecha desde, la fecha hasta, la localidad y el método. Selecciona el método de esto. Esas 4 cosas. Lo que sigue después es el 11, 12 y 13, en donde acá lo que hace está consultando los datos y sacando los cálculos que requiere este informe. Entonces, fíjense, el paso 11 dice que busca para cada cliente que tenga algún punto de entrega en las localidades seleccionadas, o sea, se fija para las localidades que seleccionó antes, el cliente que esté asociado a puntos de entregas de esa localidad, ¿sí? Todos los pedidos solicitados cuya fecha se encuentra dentro del periodo. O sea que está acotando los clientes según las localidades de los puntos de entrega y los pedidos según la fecha ingresada, ¿sí? Y obtiene un valor de eso. Y después lo otro es busca para cada cliente
tenga algún punto de entrega en las localidades seleccionadas, todos los pedidos cuya fecha de pedido se encuentra entre el periodo seleccionado, y que tengan un remito aceptado por el cliente. Perdón si leí muy rápido. ¿Perdí a alguien? Por ahí me apuré demasiado. Pero básicamente está buscando primero todos los pedidos de un cliente para una localidad en un periodo, y después de esos pedidos está obteniendo los aceptados para el cliente, ¿ven? Esto es lo que cambia entre el paso 11 y el 12, ¿sí? Y por último, con esa información que buscó entre el 11 y el 12, calcula y muestra por cliente y por localidad, o sea, por cliente y por localidad. Es muy importante saber esto porque nos tiene que guiar en cómo vamos a encarar la búsqueda entre los objetos que tenemos que ir colaborando, ¿no? Que se tienen que ir comunicándose. Entonces, por cliente y por localidad, el porcentaje de efectividad. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Total de pedidos aceptados sobre total de pedidos realizados, que son los dos valores que obtuvo en el paso 11 y en el 12, ¿sí? Eso por 100 sería el porcentaje. El paso 14 ya es la visualización y la impresión del reporte, que primero muestra los dos gráficos, dice ahí, por localidad y por cliente, y después pregunta si desea imprimir el informe. El sistema el responsable de administración dice que sí, y se imprime, ¿sí? Entonces, esta es la forma un poco de analizar el caso de uso antes de ponerse a dibujar el actor, la pantalla y el gestor. O sea, primero entiendan hacia dónde apunta el caso de uso y qué necesitamos, ¿sí? Con todo esto en la cabeza, esta flecha que puse acá es para recordarles que en general en el flujo básico siempre el objetivo del caso de uso se ve completado, ¿sí? O sea, siempre completamos el objetivo en el flujo básico. Entonces fíjense que terminamos mostrando y imprimiendo el informe, ¿sí? Y acá les pregunto, digamos, si yo estoy hablando de que voy a mostrar y voy a imprimir un informe, ¿cómo se imaginan el final del caso de uso? O sea, haciendo así como una previsión de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a terminar este caso de uso? ¿Qué se imaginan? Ya muestra en la pantalla el gráfico y una pregunta, si lo vas a imprimir o no. No hay mucho más que eso. O sea, Exacto, está perfecto bastante pensar en... simple la pantalla en sí, digamos. Exacto. O sea, va a mostrar por la pantalla el gráfico, que es por la misma pantalla con la que está interactuando con el actor, digamos, y después tiene que imprimir... Ay, por Dios, me aturdieron. No sé si ustedes lo escucharon tanto. Pero bueno. Te tocaron el timbre, Flor. No, Fuerte y sí, claro. se quedaron enganchados ahí. Bueno, Qué bueno. entonces, está bueno visualizar cómo va a terminar el caso de uso siempre también. O sea, en el caso de uso anterior que vimos, el de registrar pedido, nosotros ya teníamos que visualizar que al final del caso de uso íbamos a hacer un new a pedido, ¿sí? Entonces uno ya va con ese norte a pensar la realización del caso de uso, ¿sí? Acá lo mismo, ¿cuál es nuestro norte? Que al final de todo vamos a mostrar un gráfico y vamos a imprimir el reporte. ¿Cómo vamos a imprimir el reporte? No me lo dijeron todavía, pero es algo que tenemos que resolver cuando lleguemos al final del caso de uso. Acá dice Nico, invocando a otra interfaz que lo imprima. Sí, muy bien. Vamos a necesitar un boundary, digamos, una interfaz con el impresor, digamos, que nos va a tener que resolver la acción de imprimir, ¿sí? Así que ese es nuestro norte, hacia allá vamos, ¿sí? Perdón, una cosa que no vimos son las observaciones. Fíjense que para validar que el periodo sea correcto, dice que... Ay, no pegué las observaciones acá. Perdón, mala mía, mala mía, mala mía. Pensé que estas eran las observaciones y no le hay que decir por alternativos. Bueno, yo les digo cómo se valida. Para validar que el periodo sea correcto, lo único que valida ahí es que la fecha desde sea menor a la fecha hasta. O sea, que no te deje ingresar un periodo que esté cruzada las fechas, ¿no? Y en la observación 2 acá, que cuál son el método de cálculo de la efectividad, hay diferentes formas de calcular la efectividad. Uno es que es el total de pedidos aceptados sobre el total de pedidos realizados, pero hay otros métodos que, por ejemplo, en la alternativa A6, acá dice, selecciona otro método de cálculo de efectividad, que puede ser
supongamos, no pedidos aceptados y los realizados, sino los pedidos, no sé, buscando por otro estado o buscando no solo los pedidos, sino los, claro, qué sé yo, parcialmente cumplidos, claro, exacto, no me acuerdo. Ah, ahí me están dictando, entonces. Ahí va. Acá te están dictando los chicos. Gracias. Por pedidos cumplidos Cumplidos parcialmente. parcialmente y por pedidos no realizados. Esas son las otras, digamos, formas de calcular la efectividad. O sea, acá estamos calculando la efectividad en base a lo aceptado, y en la C, por ejemplo, está calculando la efectividad negativa, digamos, o sea, por lo que no se realizó, digamos, para el cliente, supongamos, por lo que no se aceptó. Bueno, entonces están como esas tres opciones para calcular la efectividad. Ahora, si nos fijamos en el modelo de dominio que teníamos nosotros, ¿cuáles son las clases que se van a ver afectadas por la realización de este caso de uso? Tenemos localidad, tenemos cliente, tenemos punto de entrega, tenemos pedido, ¿sí? Para saber los estados de los pedidos tenemos estado. Entonces, más o menos, nos tenemos que ir haciendo una idea de cuáles son las clases que van a estar afectadas. Y fíjense que el modelo de dominio tenía un montón de clases, y este caso de uso, este escenario de este caso de uso, solamente va a tocar, no sé, 4, 5, 6, 7, 8 como mucho, no sé, más o menos, ¿sí? Entonces nos focalizamos sobre una parte, digamos. Y respetamos las asociaciones que ya existen. Seguramente vamos a, o posiblemente, mejor dicho, necesitaremos alguna dependencia para resolver alguna relación, si es que nos hace falta. Así que tengan en cuenta eso para ir actualizando y generando, en realidad, la vista estática con el diagrama de clases, ¿sí? Bueno, arrancamos entonces sí con el caso de uso. ¿Les parece? Bueno, los primeros pasos de los que hablamos antes, no me quiero centrar tanto en estos pasos, porque son pasos que entiendo o que deberían ya estar muy claros, porque son búsquedas y selecciones de datos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Fíjense. Selecciona la fecha desde y la fecha hasta. Entonces, bueno, iniciamos el caso de uso con generar informe de efectividad, habilitar ventana, generar informe de efectividad. Ahí tenemos el actor, la pantalla, el gestor. De nuevo, si voy muy rápido, párenme, por ahí me embalo. Habilitamos ventana, pedimos la selección de las fechas, tomamos la selección de las fechas, tomamos la selección de la fecha desde y tomamos la selección de la fecha hasta. Y acá está el paso de la validación del periodo. Acá podría haber una alternativa a que la validación la haga el gestor, ¿sí? ¿Hay alguien más que podría hacer esta validación del periodo? ¿Quién les parece que podría ser también el encargado de hacer eso? Boundary, ¿Quién, perdón? la vista. No te entendí, se me corta un poco. Se escucha medio, sí. Ahora. Ahí está, ahora sí. En la vista, el boundary. El boundary. Dice la boundary. Ah, ahí te entendí lo que decías, en la vista, eso estabas diciendo. No te Claro. entendí. Sí, el boundary o la pantalla, sí, como dicen acá los chicos, también Darío, como es una validación de fecha contra fecha, o sea, si que una es mayor o no, la pantalla en este caso podría tomar esa responsabilidad. Si la validación del periodo fuera a validar contra una fecha de que está en alguna entidad, ya no sería responsabilidad de la pantalla. Pero ustedes pueden elegir a quién asignarle esa responsabilidad en este caso. O sea, ¿qué pasaría si lo valida la pantalla? Y bueno, que yo voy a ingresar los datos y no me va a dejar pasar hasta que no termine de completar eso bien. En cambio, si lo valida el gestor, es como que yo voy a poder guardar y después el gestor me va a tirar un mensaje de error, supongamos, ¿sí? Profe, si tiene Sí. que validar con la fecha de hoy, que yo no supongo que la pantalla no sabe cuál es la fecha de hoy, porque no la estoy poniendo, ¿o sí? Sí, no, sería mejor que lo haga el gestor, pero podría hacerlo la pantalla, porque la fecha de hoy puede ser como un atributo local de la pantalla, si quisiéramos, digamos. Pero es mejor si lo es el gestor en ese caso, digamos. Bien, gracias. Pero sí o sí, todo lo que tenga que ser validación contra entidades, ahí ya no quedan dudas que sí o sí lo tiene que hacer el gestor, ¿sí?
Profe, Bueno, sí, las cosas como la fecha de hoy y esas constantes sistema normalmente se representan con un, eh, ¿cómo se llaman? una, El patrón, bueno, se me olvidó el nombre, el de la clase constante que es accesible globalmente. ¿Eso cómo sí, lo hacemos para un representar static. en uno de estos diagramas? No, simplemente lo ponemos como atributo del gestor. O sea, si quieren poner acá como atributo del gestor fecha actual, digamos, lo Claro, ponen, pero digamos. Bueno, como sí. es accesible a todas las clases, incluyendo la pantalla, entonces algo que tenga que calcularse desde la pantalla con la fecha de hoy podría ser accedido por la pantalla. Sí, por eso podrías, o sea, en realidad lo que la pantalla puede hacer es obtener, digamos, la fecha actual. Entonces también le podés poner el atributo en la pantalla o un método en la pantalla que sea get fecha actual, digamos. Sí, y Sí, lo dejamos expresado como, o sea, como un método más de la pantalla claro, y como obviamos un su método más. implementación. Sí, exactamente, sí. Hacemos un get fecha actual y listo, queda ahí, digamos. Después se ve cómo se hace para obtener la fecha actual cuando vayamos al código, digamos. Pero sí, cualquiera de los dos puede obtener ese tipo de variables globales, tal cual. Sí, Ahora, por ejemplo, la clase como vimos la clase pasada, ¿te acuerdas en la sesión? Eso sí no es de la pantalla sola, o sea, es del gestor en realidad. O sea, el que accede a la sesión es el gestor porque la sesión ya es una transacción del sistema, pero es una entidad, digamos, entonces es el sí, gestor el que la conoce. sí, es que eso sí es del gestor porque se genera cuando está creado el programa, pero fuera de Exacto, eso sería con o sea, las variables globales del sistema normalmente se representan con un singleton. sí, sí, exactamente. También podría hacer algún cálculo simple en la pantalla, como, no sé, calcular eh, diferencia entre fechas, estas cosas podríamos asignárselo a la pantalla. Todo lo que sea, que solo sea manejo de los atributos, digamos, que se ingresan, se lo podemos asignar como responsabilidad a la pantalla. Ya el resto de las cosas que ya implican un procesamiento más contra las entidades, va con el gestor. Sí, el singleton es un patrón que sirve para eso, un patrón de diseño que vemos al final, ya por octubre. Así es. Pero si no, pueden marcarla como static, que también sirve, digamos. Bueno, entonces, bueno, acá lo que estamos haciendo, ven, es seleccionar el periodo, que me seleccione las localidades que quiere, puede ser una o más localidades, eso es importante, digamos, no es una sola localidad, sino que puede seleccionar varias. El método de efectividad, acá también ojo que cuando nos está pidiendo selección del método de efectividad, no tenemos una clase que nos tipifique los métodos de efectividad posibles, ¿sí? Entonces, podemos asumir que es un atributo del gestor. De hecho, acá está faltando, digamos. O sea, acuérdense que en el gestor no ponemos todos los atributos, ponemos algunos como para representar los más importantes, pero sí podríamos poner acá un método que sea, un atributo que sea método de efectividad, ¿sí? Que el gestor tenga tipificado eso en el gestor. En realidad, a decir verdad, deberíamos tenerlo como un tipo un enum o algo así que nos clasifique cuáles son las tres variantes, esta alternativa A, B y C, digamos, ¿sí? Para mostrarlo. Pero bueno, no lo identificamos como una entidad en el modelo de dominio, entonces acá lo tenemos que poner, no sería una entidad en sí, sino una configuración, digamos, cuáles son los posibles métodos para generar reportes como una configuración del sistema, ¿sí? Entonces lo tiene el gestor, todo lo que sean configuraciones, el gestor también puede acceder a esa información, ¿sí? Y bueno, y luego le confirma la generación del informe y vamos con el cálculo de la efectividad. Y ahora sí vamos con la búsqueda de toda esa información, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos para buscar eso. Ahí está. Bueno, acá qué dice, para cada cliente que tenga algún punto de entrega en alguna de las localidades seleccionadas, perdón, para cada cliente, todos los pedidos que haya solicitado cuya fecha de pedido se encuentre dentro del periodo seleccionado. Entonces acá es donde empiezan a contar estos self de los que hablábamos hoy y empiezan a aparecer estos loops anidados o estos fragmentos anidados. Fíjense que lo que
el método con el que vamos a iniciar todo es el calcular efectividad de localidad cliente. Pero adentro de ese método tenemos que recorrer varias cosas. Tenemos que recorrer todas las clientes para todas las localidades, o sea, todos los clientes para algunas de las localidades seleccionadas, ¿sí? Para todas las localidades seleccionadas, eh, obtener todos los pedidos y de esos pedidos fijarnos cuáles están en el periodo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Punto número 1, acá ya nos pone un self dentro del gestor para recorrer las localidades seleccionadas, ¿sí? O sea, yo tengo que recorrer todas las localidades seleccionadas, ir pasándoselas de a una a cada cliente para verificar si ese cliente está en esa localidad y de ahí obtener los datos de sus pedidos en el periodo seleccionado también, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, fíjense, primero vamos a recorrer todas las localidades seleccionadas y le vamos a pedir a cada cliente que verifique si tiene pedidos para esa localidad. Entonces, miren, lo primero que hacemos es recorrer las localidades, por eso está este loop acá, ¿sí? Las localidades seleccionadas. Entonces, en realidad, lo que vamos a hacer es un for de un parámetro que me llegó acá, que es lo que me seleccionó el actor antes, ¿sí? O sea, no es un objeto de estos que están acá, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? Después, ahora sí, voy a empezar a recorrer cada cliente. Este método que está acá, o sea, a ver, yo lo podría resolver de muchas formas. ¿Por qué? Porque todo depende de por qué objeto quiera empezar a tirar. O sea, quiere empezar a recorrer, digamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que yo podría ir primero a todas las localidades, de las localidades a los barrios, de los barrios a los puntos de entrega, y de ahí a los clientes, y después de los clientes a los pedidos, o algo así, ¿sí? O podría ser primero de los clientes a los puntos de entrega, de los puntos de entrega a los barrios, de ahí a las localidades. O podría ir por los pedidos y después preguntarles de qué cliente y después de qué localidad. O sea, hay muchas formas de resolver estas búsquedas. O sea, muchas maneras que van a funcionar, digamos. ¿Sí? ¿Me explico con esta parte, digamos? Sí, profe, se entiende. Bien. Ah, sí. Lo que tenemos que decidir es cuál de todas esas formas es la que nos conviene. ¿Bien? Y la que nos conviene por ahora va a ser la que me implique o beneficios en términos de baja cohesión, o, perdón, de alta cohesión, o de bajo acoplamiento, o la que me permite recorrer menos objetos y sea más eficiente. O sea, tengo varios criterios por los cuales. Entonces, podría estar horas discutiendo si a vos te parece mejor una opción y a mí me parece mejor la otra, ¿sí? Esto no quiere decir que esta sea la única forma de hacerlo. Yo, ¿cuál prioricé? En aquella en la que usamos menos dependencias, o sea, en las que mantengo bajo el acoplamiento, ¿sí? Eso no quiere decir que sea la más rápida o la que recorre menos objetos, ¿me Hay que ser entiendes? lo mejor. Exactamente. ¿Por qué? Porque imagínense que si yo empezara por las localidades, o sea, comparando la localidad que me seleccionó el actor con las localidades que existen, y de ahí empiece a obtener los objetos, tengo que plantear primero voy a usar la asociación esta, que es de localidad barrio, pero después tengo una dependencia con punto de entrega y una dependencia con cliente, o sea, tengo dos dependencias ahí nuevas, porque estoy recorriendo hacia atrás, digamos, ¿sí? En cambio, si accedo por cliente, solamente se me plantea una sola dependencia, que es desde cliente a punto de entrega a barrio y de barrio a localidad. Esta dependencia que está acá, y nada más, ¿sí? Y la otra dependencia que tengo es la del gestor con el cliente, pero recuerden que la del gestor siempre es más débil, porque el gestor después deja de existir y chau, no existe más ese puntero. Entonces, siempre me conviene, o en este caso, digamos, no siempre, ¿no? Vamos a intentar no usar las palabras siempre y nunca, porque es depende, En digamos. software rara vez se aplican esas palabras. Claro. Muy Depende del raras. caso, en este caso, digamos, priorizo generar un acoplamiento con el gestor y una sola dependencia entre dos entidades, que generar dos dependencias entre entidades que ya tienen su asociación. ¿Sí? ¿Me expliqué con esta parte? Porque es importante entender cómo vamos a recorrer los objetos. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Fantástico. Perdón, muteé a todos porque había un ruido. Bueno, entonces,
Vamos a recorrer entonces las localidades seleccionadas y vamos a partir a través del cliente. Vamos a acceder al cliente primero y le vamos a preguntar, necesito contar tus pedidos, ¿cuáles? Estos, los que cumplen estas condiciones. Entonces, ahora, para saber de esos pedidos, primero tengo que recorrer los puntos de entrega para conocer si están en las localidades seleccionadas. Entonces, fíjense que lo primero que hago es preguntarle a del cliente al punto de entrega si sos de la localidad seleccionada. Esta parte de contar pedidos, si yo quisiera, podría dividirla en dos cells. Un cell para validar las localidades y otro cell para validar el periodo de los pedidos. Podría haberlo hecho, digamos, ¿sí? En este caso es como que lo estamos haciendo todo junto porque lo hacemos adentro del mismo loop de punto de entrega. Si yo hago dos cells distintos, es como que lo voy a hacer en dos loops distintos, separados, ¿sí? Entonces, acá lo primero que hago es preguntarle al punto de entrega si es de la localidad seleccionada, entonces el punto de entrega se lo pregunta a su barrio, entonces el barrio se lo pregunta a su localidad. Con este método de localidad es con el que inauguramos esta dependencia de acá, en donde barrio le pide a localidad algo, ¿sí? La dependencia está ahí. Y luego, desde el cliente a los puntos de entrega, y ahora no a todos, sino a los que me devolvieron true en toda esta respuesta, digamos, ¿sí? Me quedo con esos puntos de entrega, digamos, y solo a esos les pregunto que me cuenten sus pedidos en periodo, ¿sí? Entonces, el punto de entrega ahora sí accede a todos los pedidos, ¿ven? Y le pregunta el pedido si es de periodo. Entonces el pedido responde si su fecha de pedido está en un periodo que tiene que recibir por parámetro, ¿sí? Acá también, el barrio tiene que haber recibido por parámetro las localidades que se seleccionaron para poder comparar si son estas localidades, ¿sí? Entonces, de esta forma ya tenemos los pedidos de las localidades de los clientes para un periodo, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Quieren que repasemos algo de acá antes de pasar a la siguiente? Porque es un poquito más complejo de lo que venimos viendo. Sí. ¿Y cómo resolvería del lado del código esa dependencia entre barrio y localidad? Porque justamente no tenemos un puntero y tenemos toda una colección de localidades del otro lado. Entonces, como que en la parte de codificación, si nos toca programar esto, que nos toca un PPA y dice, bueno, resuelvan esto, mostrándonos. O sea, ahí hay todo un tema, porque más o menos así es así, lo vamos a ver, sí, lo vamos a ver mejor en la clase que viene. Pero pensá que el barrio, en el método que le dice si sos de localidad seleccionada, recibe por parámetro objetos localidades, ¿sí? Entonces, puede a cada localidad preguntarle si el puntero que apunta de barrio, de localidad a barrio, es el mismo puntero de él mismo. No sé si se entiende porque es medio rebuscado, pero en realidad Pero es eso, básicamente le pasamos la localidad por parámetro. Eso no es muy ineficiente. Por eso. Pero resuelve el problema. Y lo resuelve de una cuestan. manera sencilla, digamos, porque ya tengo la localidad. Claro, eso es lo que les contaba la Flor hace un rato. No tengo que ir a base de datos, nada, está perfecto. No hace falta. Eso es lo que les decía la Flor hace un rato. Por ahí si hay alguien que está mucho más enfocado en la eficiencia, va a decir, no, bueno, eso es ineficiente, así que lo voy a hacer de esta otra manera, agregando más dependencias, por ejemplo. Sí, también esto lo podría hacer consultando la base de datos con un montón de joins. Y no me hace falta hacer todo esto. Pero no estamos pensando en base de datos, estamos pensando en objetos. Esa dependencia aparece porque el objeto barrio tiene que hacer la localidad que le llega por parámetro, es localidad punto, entonces claro. ahí se genera la dependencia. Y no es del todo ineficiente, porque no estamos comparando por nombre de barrio, por nombre de localidad, estamos comparando punteros, que son archivos, valores hexadecimales. Valores de memoria, sí. Claro, pero si tenés un programa que tiene localidades de todos los países del mundo, puede haber varias millones de localidades, y no importa que sea una comparación simple, que sea elemental la comparación, si haces un loop de 1 millón para encontrar una localidad, perdes muchísimo tiempo. Claro, por eso es lo que le decía la Flor hace un rato. Vos ahí, Fabricio, estás pensando en sistemas
que no son transaccionales. O sea, vos estás pensando como en data science o en grandes volúmenes de datos, y este no es el caso. Este es un sistema transaccional en donde las localidades posibles son las localidades de Argentina y se acabó hasta ahí, digamos, ¿sí? Que de hecho ni siquiera Inclusive son las de Argentina, son las de Córdoba. son las de Córdoba, claro. ¿Sí? Entonces, estamos pensando en sistemas transaccionales, no en sistemas de, ¿cómo se llama?, de minería de datos, ¿sí? Si vamos a minería de datos, el paradigma es completamente otro. Yo no tendría que usar este sistema para consultar esos datos, tendría que tener un sistema intermediario que me sirva, que me dé vuelta los datos y me los acomode de otra forma para que las búsquedas sean más eficientes. Es correcto lo que decís, pero no aplica para este contexto, ¿entendés? Exactamente. Lo que nosotros tratamos de ver es lo que es más cómodo para el contexto en el que estamos trabajando. Por ahí la eficiencia, no se ve la diferencia entre iterar la cantidad de localidades que tenemos, porque no tenemos tantas localidades, y ahí es donde nosotros buscamos esa eficiencia en lo que son las dependencias, más que una eficiencia en tiempo de cómputo, porque el tiempo de cómputo en este sistema particular es una, y no va a mejorar mucho si yo hago una forma o la otra. ¿Qué es lo que le contaba a Flor hace un rato? ¿Bien? En software rara vez tenemos un siempre o un nunca, porque siempre podemos cambiar el contexto, siempre podemos cambiar el dominio con el que estamos trabajando, siempre podemos cambiar el propósito con el que estamos trabajando, porque no es lo mismo un software, como decía la Flor recién, para análisis de datos que algo transaccional. Entonces, al cambiar el propósito, cambia totalmente el enfoque que le queremos dar, y hasta puede cambiar el paradigma. Por ahí, para algo de análisis de datos, el paradigma orientado a objetos, que es lo que vemos en esta materia, ya no sirve. Sirve otro paradigma distinto, y bueno, se usará ese paradigma en ese caso específico. Bueno, Hoy en día, si en un parcial yo lo escribo de esa otra forma, estaría bien. ¿Cuál sería la otra forma? Hacer un doble puntero, porque considero que vale la pena tener un puntero más. No, está mal. No, un doble puntero no vale la pena. Vamos a respetar o sea, nosotros estamos pensando en sistemas transaccionales, ¿sí? No estamos pensando en minería de datos, en sistemas de grandes datos. Un doble puntero no vale la pena, pero por ahí si vos en vez de hacer si vos en vez de entrar por barrio y hacer una dependencia de localidad, decís, bueno, entro por localidad y voy buscando el barrio, voy preguntando si este barrio que tengo por parámetro es el barrio que tengo asignado en la localidad, eso no es lo mejor, pero bueno, está bien, no está mal. En cambio, esto que decís vos de un doble puntero no es respetar exactamente el paradigma orientado a objetos, porque no vale la pena. Si te vas a poner a hacer doble puntero por cada momento que necesites recorrer al revés, vas a terminar con todos los objetos con doble puntero. O sea, en algún momento vas a necesitar hacer el camino inverso, digamos. Entonces vas a poner doble puntero sobre todos. Hay una cosa que por ahí se tienen que acordar, y es que en este momento todavía estamos en momento de análisis. Por ahí ellos están como muy metidos desde el punto de vista de la programación, me parece, y lo ven desde otro enfoque. Y la idea es que se den cuenta que la sintaxis de los métodos acá se les mencionan los parámetros que todavía no se están viendo, porque eso se va a ampliar cuando lleguemos al diseño en la herramienta esta. Y ahí como que se va a ver un poquito más claro. Nada más que ahora en el análisis todavía estamos tratando de que entiendan cómo funcionan los frameworks, cómo funcionan los loops. Esto como para que entiendan cómo funciona la herramienta, pero no es el objetivo de cómo se resuelve todo a nivel de programación todavía. La idea es que vean analíticamente cómo ver la forma de las relaciones, cómo respetar las relaciones del diagrama de clase para hacer que esto resuelva lo que se está pidiendo en el caso de uso, digamos. No se embrollen más que nada con la cuestión a nivel de programación, porque si no ahí es como que me parece que se entran a confundir un poco. No está mal que piensen en programación, porque van a tener que programarlo para ahora. Acuérdate que este año tenemos la programación adelante, sí, que lo tenemos ahora en junio. Sí, lo tienen ahora en junio, o sea que está bien que lo piensen, sepan que las dependencias se modelan con parámetros. No sé si Flor lo vamos a ver la semana que viene. Justamente ahí se iba la pregunta, porque me toca programarlo esto en el coso, ¿cómo exactamente. lo resuelvo? Y la idea es que usen el paradigma orientado a objetos. No piensen en un paradigma orientado a análisis de datos, donde van a tener que recorrer 1 millón de registros. Aparte, chicos, en este caso los sistemas transaccionales son muy chotos para pensar en minería de datos. Siempre se usa
un sistema intermediario en donde yo vuelco los datos, ingesto los datos de otra manera Sí, para es que me sea cierto, más eso también. rápido la búsqueda, digamos. Incluso uso, digamos, las columnas en vez de las filas para buscar datos. Pienso de otra manera, totalmente distinta. Entonces, por eso no Exactamente, está bueno, digamos, traer ese enfoque acá, porque este es un sistema transaccional, digamos. totalmente. Una última consulta, ya que estábamos hablando del tema del doble puntero y la dependencia. Yo entiendo que teóricamente un doble puntero genera un alto acoplamiento y una dependencia genera un acoplamiento más bajo, Sí. digamos, en la teoría. Pero como que en la práctica, Barrio de alguna manera estaría conociendo un poco la localidad en esta dependencia Sí, pero solo en la transitoria, ejecución por del así decirlo. método. Solo en la Si ejecución lo, del método. claro, si lo quieren llevar al código, sí van a tener seguramente, si es de otro paquete, van a tener un import, por ejemplo, sí lo van a tener ese import. Siendo del mismo paquete, el import por ahí no les va a hacer falta y van a tenerlo en el parámetro del método y no como un atributo de la clase. Que eso hace que Esa es la esa diferencia. relación sea muchísimo más fuerte que en un método. Porque si es en un método, muchas veces es para pedirle una operación o para hacer como de pasamanos, digamos, de bueno. Claro. Como acá, por ejemplo, el cliente no está leyendo la localidad, se la está pasando el punto de entrega, y el punto de entrega no la está leyendo, se la está pasando el barrio. ¿Bien? Claro. Entonces, ese pasamanos no afecta realmente el funcionamiento de la clase desde la cual sale la dependencia. Entonces, ante un cambio en la clase localidad, no afecta a lo que es el barrio, no afecta a lo que es el cliente, no afecta a lo que es el punto de entrada, no afecta realmente. Ahora, si fuera en un atributo, y probablemente un cambio de la localidad me afecte a un cambio, me afecte el barrio si es que yo tuviera esa relación en un atributo, ¿bien? Porque es por algo que yo tengo ese atributo. Claro. Bien, Pensá bárbaro, que gracias. solamente si se ejecuta ese método se puede conocer. Si ese método no se ejecuta, no se conocen, digamos. Entonces, por eso es más débil la dependencia. Porque con respecto a Perfecto. las asociaciones, que es todo el tiempo se conocen, digamos, ¿sí? Bueno, avanzo entonces. Hasta acá repaso nomás. Recorrimos las localidades, recorrimos los clientes, recorrimos los puntos de entrega y recorrimos todos los pedidos para obtener la información de qué pedidos hizo un cliente en un periodo para determinadas localidades seleccionadas, ¿sí? Ahora me pide que busque casi todo lo mismo, pero no todos los pedidos, sino los pedidos aceptados por el cliente. Y esto me plantea un poco una necesidad extra, porque acá habla de y que tengan un remito aceptado por el cliente. O sea, no es que los pedidos quedan marcados como aceptados por el cliente, sino que lo que se acepta es el remito. Entonces, no puedo quedarme solamente con el pedido y el estado del pedido. Tengo que sí o sí llegar hasta remito y del remito al estado, ¿sí? Entonces, fíjense que voy a hacer este recorrido también de una manera particular. ¿Podría hacerlo de otra manera? Podría empezar por los pedidos y después, o empezar por los remitos y después de ahí obtener, bueno, sí, podría, digamos, pero de nuevo, nosotros elegimos hacerlo de una forma, priorizando las asociaciones entre los objetos para mantener baja la cohesión. De hecho, la forma en que lo vamos a recorrer, en este caso, no generamos una dependencia extra, digamos, a la que ya estamos usando. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a entrar a recorrer las localidades seleccionadas, como ya lo veníamos recorriendo antes. Para cada cliente le vamos a pedir ahora que en vez de contar los pedidos generales, sí, le vamos a pedir que cuente los pedidos efectivos, o sea, los pedidos que llegaron a aceptarse por el cliente, ¿sí? Entonces, vamos a recorrer de nuevo lo que ya buscamos, todos los puntos de entrega, verificando cuáles son las localidades, cuáles son los puntos de entrega de determinada localidad. Acá sí usamos la misma dependencia que usamos antes, porque esto es repetir lo mismo que ya hicimos. Y ahora le vamos a decir, bueno, ahora busca los pedidos recibidos en el periodo, ¿sí? Entonces lo que le pide al pedido, el punto de entrega, ahora no es decime si estás en periodo, sino que dice decime si estás aceptado en periodo. ¿Cómo sabe el pedido si está aceptado? Primero se lo pide al remito y luego se lo pide
al estado del remito, ¿sí? A ver, todo esto podría haberlo obtenido también en el loop anterior, o sea, acá, sí, podría haber ido a buscar todo y quedarme, por una parte, con un subtotal, digamos, de los pedidos aceptados en un periodo, perdón, de todos los pedidos en un periodo, y después acá mismo filtrar los pedidos aceptados y quedarme con un valor ahí. Pero el problema es que más allá de todo eso, nosotros estamos contando por localidad, entonces es como que cada vez que recorremos una de las localidades seleccionadas, hacemos el cálculo, nos quedamos con ese valor y calculamos la efectividad. Después recorro todas las localidades, hacemos el valor, calculo la efectividad para esa localidad y para ese cliente, digamos. Entonces estoy haciendo como varias cosas a la vez, entonces elegimos separarlo así, además de que el caso de uso claramente dice que primero busca una cosa y que después busca otra cosa, entonces es como que estamos separando el problema de la efectividad en dos. Es como que en el paso de la identificación del caso de uso determinamos que la forma de calcular la efectividad iba a ser así, primero calculamos todos los pedidos y después calculamos todos los pedidos efectivos, por decirlo de alguna manera. Entonces es como que volvemos a recorrer todo lo mismo, solo que ahora agregando un filtro más, que el filtro más que agregamos es el de es aceptado por el cliente. Y fíjense que para calcular ese filtro, para filtrar eso, digamos, voy a recorrer desde punto de entrega a pedido, de pedido a remito y de remito a estado. O sea que estoy usando todas las asociaciones que ya existen, no estoy generando ninguna dependencia nueva, ¿sí? Y, de nuevo, priorizo el bajo acoplamiento, ¿sí? En este caso, este método que dice es aceptado en periodo, es como que está haciendo dos cosas, está validando la fecha del pedido y además el estado del remito de ese pedido, ¿sí? Eso, bueno, podrían haberlo separado en dos métodos también si quisieran. Podrían primero haberle preguntado por el pedido, por el periodo, y después haberle preguntado por el estado, ¿sí? Entonces, esta búsqueda es muy parecida a la anterior, si la ven, es casi igual, miren, estoy haciendo estoy haciendo switch entre uno y otro, ven que es casi igual. Lo único que está cambiando es esto, el aceptado, digamos. O sea, ahora estoy filtrando todo lo mismo por aceptado. Y acá va a saltar Fabricio y me va a decir, pero eso no es performante porque estoy recorriendo otra vez todos los mismos objetos. Es verdad, sí. Y tenés razón si me decís eso, digamos. Pero vuelvo de nuevo, digamos, estamos en un sistema transaccional, entonces acá uno puede decidir cómo hacer las cosas y con las capacidades de procesamiento que tenemos hoy en día, no es mucha la diferencia entre recorrer uno y recorrer los otros, digamos. Ya si nos vamos a pensar en otra cosa más, en priorizar la performance, sí, probablemente tendríamos que cambiar esta búsqueda, digamos, y hacerla más performante, obteniendo ambas cosas a la vez, ¿sí? O sea, haciendo solamente un recorrido de todos los clientes, puntos de entrega, pedidos, remitos, todo junto, ¿sí? Pero de nuevo, por ahí, como dice Silvia, acá estamos en análisis, en donde nos concentramos en cómo solucionamos el problema. La parte de performance ni siquiera es un requerimiento aún. O sea, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros nos centramos en la construcción de los modelos, de cómo vamos construyendo los modelos del software, el modelo de análisis deja de lado los requerimientos no funcionales, que son los requerimientos que se suelen llamar de calidad, que son performance, seguridad, colores, forma, resoluciones, bueno, un montón de características y consideraciones que no estamos teniendo en cuenta aún. Eso no quiere decir que no las vayamos a tener en cuenta nunca. De hecho, el paso que sigue es diseño, y en el diseño sí se tienen en cuenta todos esos requerimientos. La performance es uno de ellos y puede que implique cambiar esto que pensamos en el análisis. Puede ser que implique optimizar algunos procesos, puede ser que implique optimizar algunos métodos, ¿sí? Pero lo vamos construyendo así, iterativo, incremental, o sea, vamos construyendo de a partes. Recuerden que nosotros sí vamos a llegar al código ahora, o sea, en esta primera entrega vamos a requerir que ustedes hagan el código, pero solo como una forma de entender a fondo cuando pensamos en objetos, ¿sí? No como una forma, es más, de hecho después si quieren pueden tirar todo ese código y reescribirlo para cuando tengan que hacer diseño, ¿sí? Pero en general, cuando uno está haciendo análisis, no va a codificar directo del análisis. Primero pasa por diseño antes de codificarlo, ¿sí? Entonces, y en el diseño ahí agrega todo lo que son las características de performance, ¿sí? Pero esto se hace así, separado, por una razón, digamos. Yo primero pienso en cómo solucionar el problema, después agrego complejidad. Es como que
la complejidad se me va sumando a medida que voy avanzando en la construcción del software, ¿sí? Pero bueno, les aclaro todo esto para que entiendan por qué en este caso hacemos algunas concesiones con respecto a la performance, con respecto a ciertas características que pueden parecer importantes y que no quiere decir que no las vayamos a tener en cuenta. No las vamos a tener en cuenta ahora, pero sí las vamos a tener en cuenta más adelante, ¿sí? Bueno, ya vamos cerrando y terminamos con el caso de uso en el punto en el que hacemos. En el paso 11 dijimos que buscábamos todos los pedidos realizados por el cliente para un periodo, para ciertas localidades. En el paso 12 obtuvimos todos los pedidos aceptados por el cliente para un periodo, para ciertas localidades, y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la efectividad por cliente y por localidad, ¿sí? ¿Cómo? Dividiendo los aceptados sobre los totales, ¿sí? Entonces fíjense que lo último que hacemos acá, esto que está acá, son todas estas líneas que aparecen acá, es el cierre de los loops. Después, ahora en la próxima filmina les voy a mostrar todo el caso de uso completo, cómo quedan todos los loops anidados para que estas vistas parciales, digamos, no pierdan en la generalidad. Pero acá cerré todos los loops, terminé de recorrer todos los objetos que tuve que recorrer para encontrar la información que me hacía falta, y lo último que hago es calcular la efectividad por cliente y calcular la efectividad por localidad con estos subtotales que fui obteniendo en cada iteración, ¿sí? Después ponemos otro método acá del gestor que es generar gráficos, que tampoco nos preocupamos por cómo lo vamos a generar, seguramente necesitaremos alguna librería. Bueno, no nos estamos preocupando en este momento cómo vamos a generar los gráficos, pero se generan de alguna manera. Y lo que hacemos es el paso 14 que dice muestra los gráficos y consulta por la impresión del informe. Entonces mostramos los gráficos, ¿ven? Y le preguntamos si quiere que imprimir. El responsable de atención dice que sí, que quiere imprimir, y acá aparece este objeto que hasta ahora no había aparecido, que es un boundary, que es el impresor informe de efectividad, que lo consideramos como una interfaz más con la impresora o con el software, hardware que vaya a encargarse de imprimir, ¿sí? Entonces, ¿y cómo hacemos para imprimir? Simplemente le mandamos un método de imprimir y ya, no nos vamos a detener en cómo se hace para imprimir, ¿sí? Esa parte del cómo también está relacionada mucho con los requerimientos no funcionales, de decir cómo quiero que salga el reporte, cómo quiero paginarlo, qué colores tiene que tener, si lleva logo, si no lleva logo, si la letra es de un tipo, si es de otro tipo, si es qué tamaño de letra. Bueno, toda esa parte de cómo lo vamos a imprimir no la estoy pensando aún. Sí estoy pensando que necesito tener una interfaz con algún impresor para poder generar esa impresión, ¿sí? Y eso es a lo que llego hasta acá, digamos, ¿sí? Y finalizamos el caso de uso luego de imprimir el informe, así que con este finalizar de caso de uso se borra el gestor, se borra la pantalla y perdemos los punteros que tenían el gestor y la pantalla, que son estas dependencias que se generaron entre ellos mismos y con los objetos de entidad, ¿sí? No sé si se llegó a entender bien la última parte, si fui muy rápido, si me siguieron, si me expliqué, si no me expliqué, ¿cómo la vieron? Falta la dependencia ahí con el impresor que estás mostrando en el diagrama de clase. No. ¿Acá está? ¿No es esta? ¿No la ven? Sí. No, sí, pero que la resaltaras. Faltaba que la explicaras. Ah, perdón. Que le hicieras Acá está. notar, digamos. Nada más que eso. Sí. O sea, esta relación que aparece acá, gracias Sil, que dice imprimir entre el gestor y el boundary, es la que está dando de alta, digamos, entre la clase nueva que aparece, que es este boundary para imprimir, y el gestor con esta dependencia. Fíjense que no tiene dependencia ida y vuelta como la pantalla, porque no hace falta que el impresor le responda No hace nada. falta Es que le como- mande nada, exactamente. es como asíncrono, yo lo mando a imprimir y bueno, que se arregle. Después si no se imprimió, tendré que Sí, volver a sí. mandarlo, digamos, no Sí. estoy resolviendo esa comunicación tampoco, digamos, ¿sí? Simplemente digo, tiene que imprimir, bueno, tiene que tener una dependencia con algo para poder imprimir, ¿sí? Bien, no sé si me expliqué hasta acá, por ahí está muy bueno pensar, como les decía, en performance, en todo esto, pero vamos a dejar de un lado eso por ahora para pensar en cómo pensar en objetos, ¿sí? Nos vamos a centrar en cómo pensar en objetos.
para pensar en objetos tenemos que pensar en alta cohesión, bajo acoplamiento, patrones de responsabilidad, como creador, como controlador, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos en eso, en que ustedes entiendan eso para después agregarle complejidad, ¿bien? Bueno, y voy a pasar a la última para que vean cómo quedan el caso de uso completo. No sé si se ve muy chiquito, si se ve grande, ¿cómo la ves, Mica o Silvia, por ahí? ¿Se ve más o menos la idea? ¿Del loop sobre todo? Sí, se entienden los loops, se ve re chiquitito, pero Pero más o menos se ven los cuadritos, sí. bien, o sea, fíjense que tengo el loop de localidades seleccionadas, que es lo que yo voy a contar todo por localidad, entonces lo primero que recorro son las localidades seleccionadas y por eso aparece este loop acá grande, y después tengo un loop para recorrer los pedidos totales del cliente en una localidad en un periodo, que sería el primer loop que vimos, y después volvemos a recorrer de nuevo todos los clientes, que sería este segundo loop, para saber cuáles de todos esos están aceptados, ¿sí? Entonces, de este primer loop me quedo con un valor, y de este segundo loop me quedo con otro valor, para un cliente, para una localidad, y después vuelvo a recorrer cada vez, digamos, para obtener ese dato, digamos, y finalmente obtener los cálculos por cliente y por localidad que estoy poniendo como self acá. En general, este self va a recibir como parámetro lo que estos otros métodos devolvieron, digamos, ¿sí? Hasta incluso podrían no estar estos calcular y que los cálculos los hiciera acá mismo. Apenas salgo del for, digamos, o del ciclo de adentro de ese método, hago el cálculo ahí y ya está, qué sé yo. Y lo seteo como un valor en el gestor, que serían estos dos valores que tiene el gestor acá arriba, ¿ven? Efectividad por cliente, efectividad por localidad, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy, digamos. Estuve bien con el tiempo hoy. ¿Hay alguna pregunta, chicos, respecto a todo lo que estuvimos viendo hoy? Creo que ahí en la parte estática, creo que en la parte estática no ponen todos los atributos del controlador y la pantalla, como que los más relevantes se ponen, digamos, como que Sí, lo hacemos ahora... así. Sí, Sí. por ahí debería tener una lista de localidades seleccionadas, una lista de clientes y demás cuestiones que por ahí quedan más para el Exacto. diseño que para esta instancia, digamos. Claro, por ahí no los ponemos porque imagínate que el gestor tiene un montón de atributos que si yo los pongo se me va por fuera de lo que puedo ver, digamos, y como que me queda una clase gigante que lo que me hace es ocuparme un montón de lugar, simplemente a fines de visualización, digamos, o sea, no es porque no querramos completarlo, digamos, Yo de creo hecho, que lo que preguntan es si para el parcial o para el integrador ellos lo tienen que poner completo o te siguen la vista que vos pones más resumida acá en las Tal cual. presentaciones. Y para el integrador sí, completo, pero para lo que es el parcial, seguramente no les va a alcanzar el tiempo para todos los atributos, así que sí pone a elegir los que sean más representativos, que les 4, parezcan como 5. más importantes, exactamente. Sí, no hace falta para el Perfecto. parcial porque además, viste que o sea, les pedimos en papel y todo eso para que no se traben con las herramientas y para que no gasten tiempo en todo eso, entonces no le vamos a escribir todos los infinitésimos métodos, atributos que va a tener el gestor, digamos. Es como simplemente algunos para que sepamos que ustedes entienden que el gestor guarda algo, digamos, que tiene esa información, digamos. Pero en el PPI sí, porque lo van a tener que hacer, o sea, van a tener que codificarlo, entonces si ya lo codifican, más o menos tienen que pensar todos los atributos, ¿sí? Bueno, hasta ahí vimos, digamos, no sé si tienen alguna otra consulta, quieren que reveamos alguno de los loops por ahí, es como que hay tantos loops anidados que por ahí quieren que revisemos alguno, no sé. Con respecto a la consulta, yo sigo hablando, si me preguntan freno, digamos, pero con respecto a la consulta de la dependencia, por ahí la hablamos un poco rápido hoy. Las clases que vienen, donde vamos a ver el PPI, le vamos a dar algunos tips sobre qué esperamos que entreguen, sobre todo en la parte del código de PPI. Entonces, entre esos tips vamos a ver un ejemplo de dependencia, para que ustedes se queden tranquilos, ¿sí? Esto de que hoy explicamos, de que se pasa un puntero y que el otro consulte, que bla, 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 bueno, lo vamos a ver con un ejemplo, no con un ejemplo del PPI, porque la idea es que ustedes lo resuelvan ustedes, pero sí con un ejemplo de
de un ejercicio de taller de autos que tenemos, pero que es muy simple de entender, digamos, así que no hace falta que lo lean ni nada, yo se los explico así rápido antes de arrancar, y les muestro así algunos tips sobre cómo resolver la dependencia, qué esperamos con respecto a los puntitos que les aclaramos ahí de código limpio, qué esperamos con respecto a la documentación del código, bueno, un montón de cosas que nosotros esperamos, que pusimos ahí como puntajes o como criterios de evaluación con las consignas del PPI, que esperamos de cada uno de esos puntos, así ustedes pueden interpretar eso, digamos, y desarrollar una solución que esté más cerca de lo esperado, digamos, ¿sí? Eso lo vamos a ver. No sé si la próxima clase, si no la otra, que va a ser donde agarremos las dos realizaciones de los dos casos de uso del PPI, seguramente en la segunda, porque ahí vamos a haber visto todas las posibilidades, digamos. Entonces, en la segunda, seguramente, si quieren, les agrego después un mensajito en el cronograma que dice que ahí vamos a revisar los tips o vamos a revisar los criterios que esperamos que cumplan para la entrega del PPI. ¿Sí? Bueno, perfecto. chicos. Y en caso que no surjan... Sí. Sí. No, sí. En caso que nos vayan surgiendo dudas cuando vamos generando lo del PPI, las consultas van al foro del PPI. Claro, intentemos que vayan al del PPI porque ahí pueden publicar todos. Tienen acceso, exactamente, tienen acceso a todos los cursos y por ahí alguna pregunta o alguna respuesta puede llegar compañeros también de otros cursos que tienen el mismo PPI. Sí. Así que bueno, eso lo vamos a revisar todos los profes, incluso no solo nosotros, sino todos los profes de la cátedra. Por ahí le respondemos más rápido, digamos. De hecho, claro. este del 3K5 no lo había visto, así que bueno, ahora te lo respondo para que quede la respuesta ahí en el foro, pero bueno, te lo respondí por acá. Sí, puede pasar que alguno de los otros profes vea la pregunta y les responda, digamos, y esa respuesta va a ser exactamente la misma que les daremos nosotros. O sea, que si le responde alguien que no somos ni la Flor, ni yo, ni Silvia, tomen la respuesta con total confianza, sí, con total seguridad y confianza. Bueno, entonces se entendió para la próxima clase lo que hace falta, ¿no? Los grupos que tengan asignado el caso de uso de la reserva del PPI tienen que traer resuelto la realización del caso de uso. Eso implica usar un diagrama de clase para la parte estática, un diagrama de secuencia para la parte dinámica, ¿sí? Bueno, chicos, si no hay más consultas, estamos por hoy. Los libero tempranito, así compenso con otras clases que los liberé muy tarde. Muchas gracias, profe. Listo, chicos. Gracias. Gracias. Chao, chicos.